Tigo Sports. Buenas noches, Gustavo. Claudia. Un saludo para todos los presentes. De vuelta ese sabor amargo, no solamente de haber perdido el partido, sino que también porque el equipo hizo un esfuerzo enorme, se adaptó también a lo que el rival exigía. Y de vuelta, Gustavo, hoy se pudo ver que el equipo generó situaciones, pero lo que habíamos hablado en la conferencia pasada, faltó de vuelta la efectividad. ¿Qué te parece? Buenas noches. Primeramente, entender el partido, cómo se jugó, contra quién jugamos. Se planteó un partido de tratar de tener un poco la pelota, de cerrar espacios. Sabíamos de las cualidades y sabemos de las cualidades que tiene Nacional, que tiene un plantel muy amplio, bueno los dos. Y bueno, lamentablemente una pelota rara, perdida arriba, donde no nos complementamos, no salimos rápido. Franco salió también a medias, pero bueno, hubo una confusión que termina siendo un castigo para nosotros. Y creo que nuestro mejor momento, donde ya pusimos a hombres de velocidad, de tener un poquito más la pelota, de ser un poco más intenso en el ataque. Y nuevamente estamos lamentando una descoordinación más que nada, ¿verdad? No digo esa tensión, descoordinación que le dio al local el triunfo. Buenas noches, profe. El saludo ¿Qué tal? para todos los presentes. También Matías Cuevas para Versus Sport Universo 970M. Mencionaba, obviamente, el tratar de impedir las virtudes de Nacional, de que su equipo sea más compacto, pero le quiero consultar por ese armado inicial. William Mendieta solo en punta, por momentos inclusive sin balón. Rubiañú parecía que formaba un 4-5-1 muy defensivo y en el primer tiempo prácticamente no se pudieron generar oportunidades ofensivas. ¿Por qué ese planteo y qué le pareció que generó que se debió cambiar, profesor? Bueno, es el mismo planteo con el que ganamos varios partidos, a Libertad, a otros. San Lorenzo, sí, es llenar un poco el mediocampo, tratar de tener un poco más de mucha gente en la marca, pero cuando teníamos la pelota no hicimos la otra parte, ¿verdad? Nos faltó un poco más de profundidad en el primer tiempo, por eso tuvimos que cambiarlo tempraneramente a Elías, por más que estaba haciendo un buen partido. Lo pusimos ahí a Mauricio, que mejoramos un poco más en la tendencia en la zona ofensiva y un poco más de peligro, pero no terminamos siendo lo ofensivo que deberíamos ser cuando tenemos el balón. Sí, en la primera parte, en la parte defensiva, trabajamos bien y entendimos que Nacional, por característica y por jugadores específicos, como Josué, por ejemplo, que se movió mucho por detrás de Ángel Lucena, no generaba. Entonces era achicar ese espacio, sacarlo como él salía a buscar la pelota afuera. Conseguimos esa parte, pero no fuimos contundentes. El planteo fue trabajar el partido y llevarlo a nuestro ritmo, ¿verdad? O sea, lo hicimos por momentos, repito, ahí en nuestro mejor momento por ahí, cuando ya teníamos velocidad, entró Anderson que inquietaba ya la zona izquierda de ellos. Tomamos un gol que no fue una jugada, fue una pelota arriba donde nos descoordinamos y terminamos sufriendo. Después ya correr de atrás es muy difícil, ¿verdad? Sentimos que estamos perdiendo partidos casi siempre de la misma manera. Nos pasó con el 2 de mayo, casi al mismo tiempo, si ustedes se darán cuenta en el minutaje. Y bueno, estamos tratando de trabajar esa parte de concentración. Sé que hoy fue un poco complicado, ¿verdad? Porque también varios titulares quedaron fuera, caso de Alborno, de Javier, por diferentes razones, pero de todas maneras los que ingresaron lo hicieron bien. Repito, la descoordinación nos hizo perder hoy, nada más.
¿Qué tal, profe? Buenas noches, ¿Cómo te va? Juan Denis para Superdeport. Bien señalaste justamente esa falta de coordinación para el gol de Nacional. En el segundo tiempo se ajusta, el primer tiempo me parece que fue un poco más el equipo local, por lo menos un poquito más superior a ustedes, pero en el segundo tiempo como que da la sensación que fue Rubiño el protagonista, el que intentó justamente abrir el marcador e intentó quedarse con el partido. La sensación tuya del empate, ¿cómo lo tomás? ¿Sentí que es justo o no? Perdón, la Roberto. No, creo que es un castigo, ¿verdad? Porque tuvimos, es más, estábamos hablando con el profe Dani justo cuando iban a entrar los chicos, ¿verdad? Que ingresaron después. De hecho, nos hacen el gol. Siento que el primer tiempo lo aguantamos bien. Ellos cayeron ya un poco en desesperación en el segundo tiempo. Empezaban a tirar pases descoordinadamente, perdieron muchos balones. Nosotros tratábamos de jugar, no terminábamos, sí, siendo lo ofensivo que deberíamos ser. Tuvimos dos ocasiones para mí claras, o tres, una de Mauricio, otra de Anderson, ¿verdad? Que atajó Kili, y otra una pelota que cruzó enfrente, ¿verdad? Que lastimosamente Carlito no pudo llegar. Pero son momentos que nosotros no aprovechamos y el fútbol no perdona, esa es la realidad. Repito, es una película repetida de varios partidos que nos pasa lo mismo, que terminamos por, voy a decir una palabra que quizás no vaya, pero se identifica más, inocentada, perdemos un partido así. Buenas noches, Gustavo ¿Qué tal? Gavilán para Deporte Total. ¿A qué atribuís esa inocentada, esos descuidos, por ahí esas ansias de mirar más hacia adelante, o por dónde considerás que pasa ese momento o las situaciones que están viviendo, Gustavo? Puede ser ansias, como vos decís, puede ser cansancio también que ya pesa en ese momento del partido. Puede ser exceso de confianza, ¿verdad? Porque estábamos trabajando muy bien en ese sector. Y bueno, decíamos ahí en el vestuario, estos equipos a veces no necesitan jugar bien y te pueden ganar igual. Para mí nos pasó eso hoy. Profesor Germán Diller para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental AM 1080. Quería consultarle sobre la conformación de ese tridente en el medio. Va afianzando porque por segundo partido consecutivo, por ejemplo, colocó a Rodrigo Rojas, Lucena y Fernando Martínez. ¿Qué considera que le da ese trío, digamos, conformado en la media cancha? Y si piensa afianzarlos a ellos de cara a lo que resta del semestre. Bueno, ellos en realidad nos dan muchas cosas, ¿verdad? La experiencia que tienen, manejan el equipo, ¿verdad? Posicionalmente son muy buenos. Cuando empezamos a tener la pelota lo hacen bien. Creo que ellos siempre están manteniendo un puntaje alto en su rendimiento y eso es importante para un entrenador. Hoy cambiamos después de, no recuerdo tanto, pero creo que 3 o 4 partidos que no hacíamos cambios, que venían jugando los mismos. Hoy tuvimos que hacerlo por fuerza mayor. Pero los que ingresaron lo hicieron bien, ¿verdad? Creemos que aparte de la experiencia también nos da fútbol, están bien, están vigentes. Willy retornó ahora de su lesión después de 2 semanas, creo que no tuvo actividad y no lo hizo mal, ¿verdad? Después por supuesto lo sacamos porque ya estaba pesando en él el cansancio y no queríamos que se vuelva a lastimar. No hicimos un excelente trabajo, tampoco hicimos un mal trabajo, pero tenemos que aprovechar más nuestras posibilidades, nuestras situaciones que generamos y tenemos que ser un poquito más atentos atrás porque estamos perdiendo ya varios partidos y hablo del comienzo del torneo y esta última parte que nos está costando un poquito. Profe, Jesús Delgado para LVP Sports. Teniendo en cuenta que hoy, volviendo con la consulta de colega, dependiendo de la circunstancia del partido, podríamos ver constantemente rotaciones, por ejemplo, en el ataque, como el caso de que hoy se jugó sin un referente área fijo. ¿Podríamos ver eso constantemente o es algo fijo ya para el resto del campeonato? No, en realidad hemos empezado con Steven también, 2 o 3 veces. Vamos viendo las situaciones de acuerdo a los rivales también, ¿verdad? A veces va a empezar Steven, a veces quizás Sarkis también, que ya está recuperándose en un buen nivel, u otro punta, o Mauricio mismo, que puede empezar de 9, que es su posición original, o media punta. Depende un poco de lo que tenemos también del rival
y de las condiciones de nuestros jugadores también, ¿verdad? Físicamente. Ahora, por ejemplo, tenemos un partido ya el miércoles, faltan 2 días prácticamente, y tenemos que ser muy inteligentes para armar ese equipo. Profe, buenas noches. Nicolás Auxilia para Vibra Positiva. Mi pregunta es más general, más que nada. Luego del repunte que tuvo el equipo, ¿verdad? Del empate contra Olimpia, un excelente partido, con las victorias consecutivas. Estos 2 últimos encuentros nacional, Rubén Ñuno no encontró el gol. ¿A qué se debe eso, profesor? Que después de un embrión positivo a estas seguidillas de derrotas. Sí, nos está faltando un poco de efectividad, lo que habíamos hablado ya anteriormente. Y el anterior partido también habíamos reclamado esa parte, falta de efectividad. En supremacía la anterior, ¿verdad? Porque jugamos atacando y mucho mejor, con muchas situaciones y no marcamos. Y hoy también, ¿verdad? En realidad la eficacia es lo que está llevando a varios equipos a posicionarse en zona alta, eficacia defensiva y eficacia ofensiva. No veo que ningún equipo se destaque mucho por su fútbol. Sí, la eficacia está marcando la diferencia en la tabla y bueno, nosotros estamos pecando en esa parte, no estamos teniendo y la estamos sufriendo en realidad. Buenas, profe. Simón Aitzen para Radio ZP 30. ¿Qué importante será ahora, después de esta derrota en el Estadio de Nacional, mantener el enfoque en la lucha por la permanencia en los próximos partidos? Bueno, sí, hay que enfocarnos, hay que levantarnos rápido. Ya hablamos en el vestuario, duele la derrota, duele muchísimo y hoy la vamos a sufrir, pero mañana tenemos que estar de vuelta al 100% porque no tenemos tiempo. Ya tenemos el miércoles un partido con Cerro, ellos tienen un día de ventaja para con nosotros, ¿verdad?, de descanso, y no podemos encontrar excusa en nada. Entonces, tratar de elegir lo mejor, que mañana será otro día y lastimosamente hoy no podemos regalarle a nuestra gente, a nosotros mismos, ¿verdad?, que un buen resultado, sanarnos de eso y volver a creer, nada más. Con esto concluye la conferencia de prensa.